Después de hacer el último vídeo, le he cogido el gustito a esto de perderme en el cajón de los horrores. Esta es la cuenta que he rescatado de uno de mis cajones. Como veis, se trata de una pieza hexagonal, con volumen, hueca y que repite esa forma hexagonal en el centro. Originalmente, la pieza está hecha con arcilla de desecho. Esto seguramente es así porque tuve la idea en un momento en el que estaba trabajando en otra cosa y era mucho más rápido poder modelar con restos de arcilla que ir a los cuadernos de diseño y dibujar varios bocetos. Lo de la pátina plateada no tiene explicación ninguna. Madre mía, qué horror. ¿Qué le falta a esta pieza ahora mismo? La forma general me gusta mucho, así que la dejaré tal cual. Creo que le falta contraste entre el interior y el exterior, algo que haga que el centro gane importancia, y que debe haber un juego entre los colores del exterior y del interior que unifique la pieza. Así que he decidido que voy a empezar a trabajar con una combinación de color bastante clásica y que suele funcionar siempre: blanco y negro. He elegido los dos colores opacos, blanco y negro, de la gama No. 1 de Cernit. Mientras acondicionaba los dos colores, se me ocurrió hacer un mokume para decorar la parte interior de la pieza. Así que pasé las láminas de color por el mayor grosor de la máquina de pasta y elegí una de mis planchas de textura, concretamente Block Stairs, porque los dibujos forman módulos hexagonales que están en consonancia con la forma general de la pieza. Pues pasamos a hacer el mokume. Como me ha salido una lámina bastante grande, voy a partirla por la mitad. Una la dejaré situada con el blanco para arriba y a la otra le daré la vuelta de manera que quede el color negro hacia arriba. De esta manera, cuando aplique la textura y corte, tendré el mismo mokume, pero con los colores invertidos, y podré hacer varias cuentas algo distintas. El mismo esfuerzo, pero el doble de resultados.
Os voy a mostrar algunas de las pruebas previas que he hecho antes de grabar el vídeo, porque esto no es encender la cámara y ver qué sale. Ojalá fuera tan sencillo. Es que publicaría un vídeo diario si fuera tan fácil. Como se ve, he jugado con piezas de un solo color y bicolores. Dentro de las bicolores, unas con el interior de color uniforme y otras con el mokume en el fondo. Pero en estas últimas ocurre un efecto que no me gusta nada, y es que se ven estas líneas, que a mi parecer restan unidad a la pieza. Y para solucionarlo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a embeber un círculo de mokume en una lámina del mismo color que el exterior de la cuenta. Vale, dicho así parece difícil, pero cuando lo veáis vais a comprobar que es muy sencillo. Usaremos dos cortadores redondos. Sea cual sea el que elijamos para hacer la pieza, vamos a elegir uno más pequeño para el interior. Pero en vez de usar el siguiente tamaño más pequeño de nuestro juego de cortadores, vamos a saltarnos uno y a coger el siguiente. De esta manera nos vamos a asegurar que no se verán las capas que forman el mokume. Que a mí no me gustan nada, pero oye, que si a ti te gustan, pues adelante, te puedes saltar este paso. Con el cortador pequeño cortamos círculos de la lámina de mokume, tantos como piezas queramos hacer. Ahora hacemos una lámina de arcilla en la misma posición de la máquina de pasta en la que hemos hecho el mokume. Vaciamos con el cortador y colocamos en el hueco uno de los círculos anteriores, bruñendo bien para que todo se una. Para reforzar la unión y evitar que por la parte de atrás se vea algún otro color, colocamos una lámina muy fina de arcilla. En este caso está hecha en el número 7 de la máquina de pasta. Tomamos el cortador más grande y centrándolo bien con respecto al otro círculo, cortamos. Es bueno repasar los cantos con una cuchilla para corregir las rebabas que dejan los cortadores. Con todo esto vamos a dar la forma hexagonal a la pieza y para eso necesitamos marcar los puntos en los que irán los pliegues. En mi página web podéis descargar gratuitamente esta plantilla para centrar círculos que os ayudará a hacer el trabajo más fácil y de una manera más precisa. Con un bisturí hacemos una pequeña marca en el borde de la pieza haciéndolo coincidir con los ejes que queramos. Si os fijáis bien, esta plantilla os va a permitir no solo hacer piezas hexagonales, sino que podréis elegir más o menos lados. Pero además, los ejes que marquéis no tienen por qué ser simétricos. De nuevo, trabajamos una vez, pero tenemos un montón de posibilidades. Y ahora vamos a ir doblando el círculo por las marcas que hemos hecho, poco a poco y sin hacer una presión excesiva. No queráis que la pieza se doble a la primera o la liaréis parda. Se trata de hacer poca presión, entre otras cosas, para no dejar huellas dactilares y no tener que lijar.
Como veis, haremos varias pasadas y en cada una de ellas la arcilla se irá cerrando un poco más. Cuando los extremos se toquen, entonces empezaremos a pellizcar y así cerraremos los lados del todo. Con estos movimientos, los agujeritos de la pieza se han cerrado un poco, así que la colocamos sobre una superficie que podamos llevar al horno y usando un punzón vamos a ir abriéndolos un poco. Ahora vamos a repasar todas las partes de la pieza con los dedos haciendo movimientos de arrastre suave y la llevamos al horno. Si la pieza te gusta tal y como está, pues adelante, puedes montarla. Sin embargo, a mí no me terminan de gustar cómo quedan los agujeros. Y por eso, aprovechando que la pieza está aún calentita, voy a cortar en bisel las puntas.
En esto de los procesos creativos y las investigaciones ocurre una cosa, y es que cuando hemos tomado una decisión para arreglar algo que no nos gustaba, suele aparecer algún otro problema. En este caso, la superficie cortada queda grisácea y parece que esté mal acabada. Y como no quiero lijar, ¿os imagináis lo complicado que es lijar y pulir esta pieza? Pues entonces lo que voy a hacer es poner un poco de crema hidratante en los cortes. Ahora nos ha llegado el momento del montaje. Voy a colocar una anilla grande en una de las puntas y para eso voy a taladrar. Recordad que podemos poner este tipo de anillas muy fácilmente si taladramos inclinando la broca un poco. Estas son varias de las piezas que he hecho. Como veis, a algunos pendientes les he añadido cadenas y también he montado un colgante. Quería haber hecho varias combinaciones de color, hacer otros mokumes con colores más saturados y alegres, pero el tiempo es limitado y las manos trabajan mucho más lentas que la cabeza. Además, estamos metidas en plena vorágine de Polimeralia 2020, que os recuerdo son los días 8 y 9 de agosto y no me da el día para más. Así que la elección de los colores os la dejo para vosotras. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica. Siéntete libre de compartir el vídeo. Si te ha gustado, da un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de las alertas para estar pendiente de lo que publico y, como siempre, muchas gracias por verme.